Bienvenidos a este cuarto episodio de mi podcast. Mi nombre es Fiorella y antes de empezar quiero mencionar, y felicitar a todas esas mamitas de acá de Costa Rica. Por si no lo saben, el 15 de agosto se celebra el Día de las Madres en Costa Rica. Así que las quiero celebrar y aplaudirles porque de verdad todas las mamás son súper valientes y ser mamá no es una tarea fácil. Ahora que lo estoy viviendo en carne propia es bastante complicado, hay demasiado sacrificio por medio, pero las quiero felicitar y espero que hayan pasado un excelente día. Ahora sí, quiero presentarles a mi súper invitada, Erika. Hola, Fío, qué feliz, estoy muy contenta y agradecida con Dios por permitirme conectar contigo y poder compartir con todas esas mujeres hermosas, valientes y bueno, también felicitarlas. Y como decías, el ser mamá es un desafío, es Demasiado un grande. sacrificio, pero es un sacrificio que se hace con muchísimo amor, así que nunca desvalorices eso que haces y de verdad que felicidades para todas. Así es, muchísimas gracias por estar acá. Yo quiero abrir un espacio para que puedas presentarte, para que nos Ujú. comentes quién es Erika y lo más importante, a qué se dedica Erika. Bueno, yo me conocen como Borboleta. Eso es algo muy extraño porque en todas mis redes salgo así, Borboleta, y es porque Borboleta significa mariposa en portugués, pero te voy a presentar quién soy yo. Primero que nada, tengo que decirte que soy hija de Dios, Ay, qué soy una lindo. mujer de fe, mamá, esposa, hija. Durante más de 20 años fui empresaria en el mundo de la belleza, un mundo bastante complicado, pero hermoso todo lo que se logró en más de 20 años. Ujú. Y actualmente soy un puente de transformación. ¿Por qué? Bueno, porque yo amo a las mujeres en el sentido bueno, me gusta Ujú. compartir y conectar con muchas mujeres y poderles enseñar lo valiosas que son, el diseño por el cual fueron creadas. Y soy ese puente entre la enfermedad de una sociedad llena de etiquetas, llena de falsas ideas de lo que significa ser una mujer valiosa y el proceso en el que encuentras tu verdadera identidad, tu valor, puedes crecer y puedes desarrollarte en cualquiera de las áreas que te propongas. Soy un puente entre la enfermedad y la salud física, financiera y emocional y guío procesos de transformación de mujeres en todos los aspectos. Qué bonito. Recuerdo que cuando encontré tu perfil, he visto que hablas muchísimo e inspiras a muchísimas mujeres a sanarse financieramente, perdón. Ajá. Entonces, yo quiero que nos comentes por qué empezaste a sanar a tener la intención de sanar a las mujeres financieramente. Bueno, eso fue una promesa que yo le hice a Dios. Wow, qué Fue una lindo. promesa y fue un pacto entre Él y yo. Porque aquí donde me ves, fui esclava financiera. Y cuando digo esclava, heavy esclava. Y en el proceso más difícil de mi esclavitud, donde ya no sabía cómo hacer y qué hacer y a quién recurrir, opté por la mejor opción, que fue recurrir al que todo lo puede, al que Ujú. todo lo tiene, al que todo lo sabe y al que hoy yo le llamo papá, que es mi papá celestial. Y en ese momento nació Código Libertad. Código Libertad nace no en mi época de abundancia, nace en mi época de mayor escasez a nivel personal y a nivel financiero. Ujú. Y nació porque Dios así me lo pidió. O sea, yo te voy a ayudar a salir de donde tú estás, ahí, desde ese pozo donde tú te metiste por tus propias decisiones, yo te voy a ayudar a salir. Pero tú me tienes que prometer que en el momento en que tú salgas y con todo lo que vas a aprender, tú tienes que llevar ese mensaje a otras personas y otras mujeres que también se encuentran en la misma situación, para que les aclares que el problema de la esclavitud financiera no nace en una cuenta bancaria o en una billetera, nace en el corazón. Qué bonito, Erika. Bueno, por cierto, como ya saben, Erika hoy está por acá, ¿verdad? Para darnos todos esos tips, para ayudarnos a cómo darnos cuenta si estamos o no metidos en problemas financieros, Uh ¿verdad? -huh. Entonces, ese va a ser el valor que ella nos va a aportar, perdón, el día de hoy. Y bueno, la pregunta que te tengo por acá es cómo nos damos cuenta
si estamos o no estamos metidos como en estos problemas? Mira, hay muchas herramientas que podríamos usar para darnos cuenta de que estamos en una real esclavitud. Por lo general, cuando ya una persona lo que recibe no le permite cancelar o pagar sus deudas o ni siquiera le queda nada por ahorrar, ya el problema está en la etapa más crítica. Pero todo problema inicia por una decisión específica que se tomó en un momento del tiempo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que vamos a entrar o que estamos en una crisis? Tú lo sabes, es muy sencillo darse cuenta. No te alcanza para poder cancelar las deudas en las que te metiste, no tienes para pagar cosas que son del día a día y tu nivel de gasto es mayor a tu nivel de ingreso. Entonces ahí ya hay una alarma gigantesca, pero hay otra alarma que se presenta que casi nadie ve, que es cuando tú no ahorras, vas directo a un problema financiero. Porque el ahorro es lo que te va a permitir tener un gap en caso de una emergencia. Si tú no tienes hoy por hoy un fondo de emergencia, tú estás probablemente lista para ir a un declive financiero. Erika, ¿cómo podemos saber que ya no podemos seguir así antes de llegar a la quiebra? Porque ya estás ahogada, ya no duermes. O sea, es que vamos a ver, cuando una persona entra en un problema financiero, como el que yo entré, ¿verdad? Porque vamos a ver, yo gasté lo que creí que iba a tener. Entremos en esto. Imagínate el escenario de una mujer que no sabía administrar sus recursos y que recibía buena plata. Entonces se viene el mes más lindo, el mes de diciembre, donde todo mundo gasta como si fuera la octava maravilla. O sea, hay que comprar regalo para este, para este, para este, para este, para este. Bueno, perfecto. Porque tú esperas que vas a recibir algo en enero. Pero cuando ese algo no llegó en enero y gastaste pensando que ibas a recibir algo, tú te metiste en un problema gigantesco. Porque no tienes la plata y estás gastando como si la tuvieras. Así es. Entonces, en ese momento literal, cuando ya te llega el golpe de realidad y tú dices, ¿y ahora cómo yo voy a hacer? Esto puede verse como que tú te metiste a financiarte X o Y cosa porque tenías un trabajo. Pero te metes a financiar un carro, una casa o lo que sea y estás contando con tu trabajo. Y en el momento en que das media vuelta, vas a tu trabajo y te dan la carta de despido. Entonces, quedaste con la deuda, no tienes cómo asumir esa deuda porque estabas solo contemplando el trabajo. Entonces, cuando te llegan todas ese montón de situaciones, te das cuenta de que no estabas preparada y que cometiste un grave error. Y ahí te vas a no dormir, aquí ahora qué hago, niveles de estrés llegan, te empiezas a aturdir y quieres que llegue todo fácil, pero tus decisiones, que sí las tomaste bien fácil sin medir, ahora tienes que asumir la responsabilidad de buscar cómo enfrentar esa situación. Claro, o sea, te quita la paz. Total. O sea, vives esclava, con cadenas, porque no duermes, y aparte de eso, nos preocupamos cuando la misma palabra de Dios dice, no se preocupen por el día de mañana, pero tú te preocupaste porque una mala decisión te va a llevar a un mal resultado y una consecuencia. Erika, ¿y qué pasa emocionalmente en este tipo de personas cuando ya están llegando a ese nivel financiero? No ven alternativa, no ven claridad, solo hay bruma, o sea, es como cuando yo llegué a eso, o sea, en enero, cuando me dicen no va a llegar lo que yo estaba esperando, yo digo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo yo llego a pagar? Entonces empiezan las palpitaciones a ocurrir, empiezas a no saber cómo hacerle, de a dónde agarro, y hay veces, muchas veces, no queremos soltar cierta estabilidad por el que dirán, porque no pueden enterarse que yo estoy mal, porque yo tengo que seguir aparentando y eso es algo que yo aprendí.
que tú no puedes vivir de lo que aparentas. Tú tienes que ser real, auténtico. Y si hoy estás mal, admite que estás mal y ve a trabajar para estar mejor. Erika, ¿cuál es el error más grande que las personas suelen cometer con el dinero o con el tema financiero? Número 1, creer que el dinero es de ellos. El dinero no es tuyo. No es tuyo. No Todo es tuyo. cuanto hay, todo cuanto tengas en tu vida y todo lo que te llega, tú eres el administrador de eso, no es tuyo. Dios te ha permitido tenerlo. Entonces, cuando yo asumo que es mío, yo lo malgasto porque nadie me pide cuentas. Entonces, creer que el dinero es mío es el primer gran error, no es tuyo. Y hoy lo tienes y mañana puede que ya no lo tengas. 1. 2, el más fatídico de todos, no registrar las cosas. No llevar un registro de todo lo que tú gastas y de todo lo que a ti te ingresa. Y eso nadie lo hace. Nadie, a no ser de los que ya pasaron por donde asustan, que entendieron que todo se tiene que registrar y que si vas a ir y vas a pedir un Uber es porque está contemplado dentro de un presupuesto, que ese es el tercer gran error, no tener un presupuesto. Porque si tú no tienes un presupuesto, ¿cómo sabes qué es lo que puedes o no puedes gastar? Así es. Erika, ¿qué es lo primero que deberían cambiar las personas para poder salir de sus deudas? Quitar el ego. Uy, qué fuerte. Humillarse, bajar la cabeza, quitar el ego, menguar para que él crezca. Así lo traduzco yo. Ahora, ¿cómo yo quito el ego? Difícil porque hay que aprender a aceptar que cometiste un error. Así es. Y hacer de ese error un propósito de restitución para otras personas. Entonces, para mí, aceptar que lo hiciste mal, sin culpa, perdonarte por el error, porque durante muchos meses me culpabilicé y la culpa no es buena, la culpa no te deja pensar, no te deja crecer. Así que, bueno, yo dije, ok, ya no soy yo, ahora necesito que tú me ayudes a hacerlo. Erika, ¿qué podemos hacer cuando nuestra familia no entiende nuestros nuevos límites financieros? Vamos a ver, yo lo veo eso mucho con las mamás. Y cuando he asesorado o he coachado a personas que están en una situación como la mía, muchas veces estas personas llegan y lo primero que les indico es tienes que tener tu registro de gastos. Entonces les voy a dar un tip. Pero ¿cómo tener un registro de gastos? Usted sabe lo que es guardar factura por factura y empezar a registrar y todo eso. Entonces yo les enseño a tener un grupo de WhatsApp, ellas con ellas. Y en ese grupo vas para el Fresh Market, no publicidad pagada, pero vas para el Fresh Market, compras una picarita, toma, pon ahí, gasté 1,000, gasté 2,000, entraron 100, entraron 5,000, gasté 4,000, ¿y en qué lo gastaste? Y por lo general, las que yo acompaño me mandan, o sea, me hacen partícipe del grupo y yo veo. Y veo McDonald's, veo esto, veo lo otro, pero veo que los ingresos no son consecuentes con esos gastos. Entonces, en mis reuniones y en mis sesiones, digo, mira, estuve viendo, es que yo no puedo decirle a mi hijo que no. Le digo yo, es que ahí está tu primer error. Tu hijo tiene que saber en lo que tú estás metida y tienes que decirle tal cual la verdad. Pero ¿cómo? Claro, porque si tú no se lo dices, él va a creer que tú sigues teniendo mucho dinero y entonces tú vas a querer, por eso es que el problema financiero empieza en el corazón, empieza desde el corazón, porque tú quieres llenar vacíos tuyos propios dándole a otras personas para que las otras personas te agradezcan, para que las otras personas te aplaudan, porque tú necesitas esa valía y tú lo que hoy necesitas es reestructurar tu vida financiera para sí, darle posibilidades, pero entonces tienes que tener unas restricciones ahí y tienes que comunicar esas restricciones. Cuando yo entré en ese proceso, yo automáticamente dije, no vamos a restaurantes, la comida está aquí en casa,
vamos a tener, porque muchas personas piensan que, bueno, cuando estoy empezando a pagar una deuda, no puedes salir al cine, por ejemplo. No, no es que del todo no vayas a poder salir al cine. Te vas a dar ciertos espacios de manera presupuestada, o sea, ya lo tienes contemplado, porque necesitas eso, necesitas liberar dopamina, necesitas serotonina para sentirte bien. Esos espacios son, pero con límites. Entonces, el mayor error está en entrar en una negación de que no hay ningún problema y que la familia no sepa que hay problema y para qué involucrar a los niños en semejante problema. Y estás perdiendo la oportunidad de enseñarle a tus hijos que sí existen las crisis, que en las crisis hay que tomar decisiones, que esas decisiones nos van a llevar a estar mejor y que cuando estemos mejor vamos a poder disfrutar más. Así es. Entonces, que la familia esté o no esté de acuerdo no es problema tuyo. Es problema de ellos, pero tú tienes que tomar la decisión porque si no vas a seguir viviendo una vida llena de escasez. Así es. Erika, ¿cómo evitamos comprar cuando estamos tristes, ansiosos, deprimidos? Eso va a tender a ser muy difícil si no le das la conciencia de qué es lo que está pasando y cuál ha sido el patrón en el que has sido educada. Todos los seres humanos tenemos un patrón. Así tenemos un patrón emocional, tenemos un patrón financiero. Lo que vimos, escuchamos y vivimos. Entonces, ejemplo, yo vengo de una familia de mucha limitación, ¿ok? Y yo vi a mi mamá luchar contra eso, nunca se endeudó, ella era muy ordenada financieramente, pero también tengo la parte genética con mi papá y mi papá era muy desorganizado, muy consumista y gastaba mucho. Eso lo sé porque mi papá no vivió con nosotras, pero mi mamá me contaba esto y yo dije, mira, hay dos patrones ahí. Entonces, los seres humanos desde que somos niños nos educaron bajo un patrón. El patrón de el dinero no nace en los árboles, el patrón de usted tiene que trabajar eternamente para tener un salario, el patrón de estudie para que tenga un trabajo, para que trabaje y entonces se pensione. O sea, es un patrón y un patrón muchas veces de escasez. Sí. Y ese patrón de escasez nos lleva a nosotros a vivir bajo una matrix. No sé si has visto la película Matrix, pero es una Matrix en la que nos metieron. Una Matrix en la que no se haga su propio negocio, los ricos son malos, el dinero es malo, el dinero es maldito, el dinero es, todas las personas que tienen mucho dinero son terribles y entonces te metieron a una mentalidad de mucha escasez. Así es. Donde fuiste creada coyol quebrado, coyol comido. Y eso, cuando vos vas creciendo, llega un momento de tu vida en el que asumiste ese patrón. Así es. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de cambiar el patrón. ¿Cómo se cambia un patrón de escasez? Con una mentalidad de abundancia, donde tú entiendes que eres merecedora y donde puedes tener en abundancia sin necesidad de ser una persona mala, donde tú no envidias a que a otros les vaya bien, sino tú te inspiras en otros para construir también lo tuyo. Y cuando empezamos en ese método de conciencia, te das cuenta también y llegas a un punto clave en el que entiendes que comprar no te va a llenar, porque normalmente compramos para llenar un vacío. Esto incluso a nivel neuronal tiene todo sentido. O sea, esa decisión que tú tomaste fue producida por un pensamiento que te generó una emoción que te llevó a una acción. Entonces, cuando tú logras tener conciencia, ¿por qué yo voy a ir a comprar algo que no necesito para llenar un vacío o satisfacer una necesidad? Ahí tú entiendes, no, esto no es lo correcto. O sea, no necesito esto o sí lo necesito. Entonces, ¿cómo poder detener algo así? Es cuestionándote, esto que yo voy a comprar, así incluso ayuda a las personas en el tema de bienestar. Esto que yo me voy a comer, me lo voy a comer porque realmente mi cuerpo lo necesita o porque necesito llenar un vacío o porque se está generando una ansiedad o porque X o Y, es lo mismo.
Por ejemplo, yo cuando caí en todos estos problemas tenía un vacío muy grande que quería llenar. Yo quería ser admirada, quería ser importante, quería sentirme valiosa y entonces estaba en una relación donde cada problema que había, yo me iba al centro comercial porque yo decía, yo me lo merezco y este que me acaba de gritar y yo voy a comprar y sí, riquísimo, iba, compraba las bolsas, salía todo fabuloso, pero la anestesia me duraba escasos 10 minutos. Cuando llegaba el carro yo decía, "Ah, qué montón que compré, Dios, me siento tan culpable, ahora qué va a pasar y cómo lo voy a pagar. No, 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 pero yo me lo merezco". Y entonces empiezan las conversaciones internas para tratar de De poder justificar. justificar la pésima decisión que acabas de tomar, que entonces te vas y se va llenando la deuda y se va llenando esto y se va llenando lo otro y al final, ¿qué te da la ropa? Absolutamente nada, porque no te llenaste de ese vacío. Y esto aplica también para las personas que compran solo por apariencia, ¿verdad? Exacto. Es que si estás comprando por apariencia, por dar o sea, por quedar bien, por ser cool, por todo lo más, lo estás haciendo porque hay un vacío dentro de tu corazón gigantesco. Entonces, en Código Libertad, cuando Dios habla conmigo, lo primero que me hace ver es la conciencia, o sea, el código conciencia, reconocer dónde está mi error, dónde fue que todo comenzó. Y todo comenzó precisamente en el hecho de que yo quería sentirme valiosa, aprobada y admirada. Entonces yo le compraba a personas, yo invitaba a gente, yo ya hacía esto porque yo me sentía que ahí todo el mundo iba a estar. Pero cuando llegó la crisis, ni uno de esas personas se quedó. Oh, wow. Entonces, ¿qué te dio? Nada. Nada. Erika, ¿por qué nos da tanta vergüenza decir que no nos alcanza para algo? Por esa necesidad de ser aprobado, porque no es bonito decir que estás en quiebra. No es bonito. Claro, no. O sea, llegar y decir, mira, no tengo plata para... O sea, ¿usted ha visto a alguien que agarra el celular y aquí en la historia, sacándose un selfie, aquí estoy sin poder pagar la luz? No tengo para pagar la luz y no tengo para pagar el teléfono celular que estoy usando. Dime cuántas historias de una influencer has visto haciendo eso. Ninguna. A esta que está aquí y no soy influencer, que a mí no me da vergüenza decir, estoy pasando por un proceso complicado. Entonces, a mí no me dio, pero es que hay que estar centrado. Por eso es que yo te digo, cuando tú entras a una crisis financiera y quien está a tu alrededor te mete más bien en más embrollo, es problema. Pero cuando tú te metes con el dueño de todo y ese dueño de todo dice, ok, ahora sí, ¿quieres salir de esto? Vas a tener que hacer esto, esto, esto y esto. Y eso implicaba decirle a todo mundo, ya no puedo invitarles a almorzar, porque Erika se quedó sin plata, porque entré en una crisis, tengo una deuda de 25 millones por pagar. Punto. Erika, ¿cómo aprendemos a cuidar el dinero sin volvernos tacaños? Volvemos a lo mismo, es que en el entendimiento de saber que el dinero no es tuyo, que se te es dado y que ese que te lo dio te pide ser generoso, te pide ser inteligente, te pide ser mayordoma de eso, en ese momento entiendes que todo tiene un equilibrio. Y cuando tú empiezas con la intención incorrecta de la avaricia, quiero más y más, o sea, te vuelves esclavo ya no de la escasez, sino de la abundancia. Entonces tú ves personas que andan por la vida y que dicen, no, yo no me voy a permitir comprar esto porque se me gasta. Entonces, ¿de quién estás dependiendo? ¿Del dinero o del proveedor del dinero? Claro, el dinero se está volviendo... El dinero se volvió tu Dios. Y ese es, de hecho, el vamos a ver, lo que más usa el enemigo de Dios contra Dios. Así es. El dinero. Tan es así que en la Biblia hay más de 3.250 versículos relacionados con el dinero. Wow. Y el problema es que no vamos a la Biblia, pero a entender lo que dice la Biblia, pero Dios dejó todo tan claro y tan estipulado porque Él sabía que el dinero
es la principal fuente de esclavitud en una persona. Por eso mi programa se llama Código Libertad, porque él quiere que vivamos en libertad. Pero ¿cómo vivir en libertad si yo soy esclava del dinero? Así es. Tanto por los que tienen como por los que no tienen. Qué triste. De hecho, bueno, obviamente el enemigo nos deja ciertas mentiras para que nosotros podamos creer que, bueno, que realmente el dinero es más importante. Exacto. ¿Y por qué no nos ayudas a identificar cuáles son esas mentiras? Una de las mentiras que usa el enemigo con respecto al dinero y que dejó clarítico, está claro en la Biblia, que el tema de preocuparnos y afanarnos por el mañana. Ok, no se preocupen. Imagínense que hoy estaba leyendo esto, Mateo 6, del 25 al 33, que decía, no se preocupen por lo que ustedes van a comer. No se preocupen por lo que van a vestir. Porque cada día trae su propio afán. Más bien, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Yo me encargo de que ustedes tengan todo lo demás. Este versículo se puede malinterpretar en varias cosas. Bueno, entonces, si yo lo busco a él, ya ahí quedó y entonces me va a llegar la plata del cielo. No, eso no es así. Entendamos esa parte. Pero lo que él sí claramente estipula es que incluso da metáforas y dice, miren las aves del cielo. Miren cómo ellas no trabajan, pero yo les doy cada día su alimento. Con mucha más razón a ustedes. Claro. Vean los lirios del campo. No tejen ni hilan y ni aun Salomón tiene el vestido que le doy a los lirios del campo. ¿No creen ustedes que ustedes son más importantes para mí? Yo les voy a dar todo, pero búsquenme a mí. Pero entonces el enemigo nos dice, no lo busque a él. Afánese, preocúpese, quiera más y todo. Busquen en otra parte porque él no les va a dar. Endeúdese, endeúdese. Entonces, una mentira del enemigo es, tú para lograr todo te tienes que endeudar. Pero en la Biblia dice, el que pide prestado es esclavo del que presta. No pidas prestado. Mentira del enemigo. Así es. Pide prestado para tener tu casa, para tener tu casa. Creo que todos hemos caído en eso. Es que jamás, Erika, usted necesita pedir prestado para tener una casa. ¿Quién te ha dicho eso? Existe un método en el que no necesitarías eso. Pero lo que pasa es que tú quieres todo ya. Mentira del enemigo. Ten todo ya. Tú puedes tener todo ya. No esperes. Pero verdad de Dios dice, sé paciente. Esfuérzate y sé valiente. Y si tú ves, Dios, sus procesos son lentos, pero largos. El enemigo lo quiere rápido. Entonces te mete aquí rápido. De hecho, un ejemplo clarísimo de cómo nosotros nos comportamos es cómo se comportaba el pueblo de Israel cuando Moisés lo sacó de Egipto. Total. Somos lo mismito de cómo ellos se comportaban, ¿verdad? Dios les prometió la tierra prometida y ellos no estaban siendo pacientes, estaban desesperándose. Es que es nuestra naturaleza. Correcto. Es más, la primer mentira del enemigo registrada en la Biblia se da con Eva. Donde él ataca lo más importante de un ser humano, su identidad. Así es. Y te miente de la forma más increíble y más sutil, porque el enemigo es muy sutil. Entonces, cuando te meten el rollo del consumismo y de esto y de tener, te lo hace con mentira. Entonces, a Eva le dijo, ¿cierto que Dios te dijo que no podías comer de este arbolito porque ibas a morir? Cuestionó y sembró duda. El enemigo siempre va a sembrar duda. Y ella dijo, no, es que lo que nos dijo es que no podíamos comer de este árbol porque entonces se iban a abrir y que esto y que lo. Y entonces el enemigo dijo, no, es que te mintió.
Ujú. Lo que él Totalmente. no quería era que usted fuera igual a Dios. Porque en el momento que usted come este arbolito, este frutica, usted va a ser como él. Va a saber el bien y el mal. Primer mentira, lo comió y eso propicia que Ujú. ahora nosotros siempre queramos ser como Dios. Así es. Siempre tratando de tomar el control de todo, tratando de hacer todo y siempre queriendo las cosas fáciles. Ujú. De una deuda nunca vas a salir metiéndote en otra deuda. De una deuda se sale con amarrándose los pantaloncitos, haciendo los ajustes que hay que hacer, sacrificándose el tiempo que haya que sacrificarse, desprendiéndose de cosas que materialmente te llegaron, pero que ya no las vas a poder sostener y vamos para adelante, asumiendo eso, entendiendo que después de esa oscuridad va a llegar una calma. Claro. Erika, he escuchado varias veces que hablas sobre esclavitud financiera. ¿Por qué no nos explicas un poquitito más a profundidad sobre ese término? Esclavitud financiera nace en el corazón, no en la billetera, ni en la cuenta bancaria. La esclavitud financiera nace justamente de no tener una claridad de Ujú. tu identidad, porque cuando tú entiendes quién eres tú sabes que nunca puedes ser esclava. Ujú. ¿Ok? Ahora, verbalizado en la vida cotidiana, esclavitud financiera es cuando una persona literal no tiene para responder con todas las deudas que tiene. O sea, Ujú. lo que le ingresa no es suficiente y ya Ujú. hay un superávit de deudas que no está pudiendo compensar con el ingreso. Pero la esclavitud financiera se resuelve fácil. Lo que no se resuelve fácil es la esclavitud del corazón. Esa hay que entrar en un proceso de conciencia, de identidad y de dirección. Así es, porque no se basa tanto en la acción, sino en mi ego, mis ganas de querer más. Exacto. Y es que Es un tema. vivimos ahora en una Ujú. época muy complicada, donde las redes sociales te mandan señales de una perfección con base en tener y no con base en ser. Wow, Entonces, ¿cuál es el problema? correcto. Que tú te enfocaste en lo que el mundo te vendió. Ujú. Para yo ser exitosa necesito tener, tener, tener. Pero se olvidó de, para tú ser exitosa, tú necesitas ser primero. ¿Ser quién? Ser una hija de Dios, Ujú. mereciendo todo lo que Dios te da como papá. Ujú. Pero lo que pasa es que Dios te lo va a dar, y eso es súper importante, Así te lo es, va a dar cuando sepa que tú estás lista para recibirlo. así De lo es, contrario, no te va a dar abundancia. Entonces correcto. vas a ver a personas encicladas todo Ujú. el tiempo en la misma situación y personas que se preguntan, pero ¿por qué a mí nunca me llegan las vacas gordas? Porque no te preparaste ni creciste para poder administrar las vacas gordas. Así es, Entonces, ¿de qué te sirve que Dios te dé si lo vas a ir a botar al basurero? correcto. Erika, ¿cómo nos puede ayudar Dios en todo este proceso de esclavitud financiera? Es el único que te puede ayudar. Solo que lo sacamos de la ecuación. Así es. Siempre. A Él lo sacamos. A Dios no le importa mi situación financiera. Mentira del enemigo. A Dios, ¿qué le va a importar que yo esté sufriendo o no? Mentira del enemigo. Pero Dios, volvemos a lo mismo. Ujú. Cuando tú tienes la conciencia de que absolutamente todo lo que tú tienes en tu vida, tu carro, tu casa, tu ropa, Ujú. tus zapatos, tu trabajo, tu alacena, tú es de Él, no es tuyo. Porque nosotros decimos a cada rato, Mm. mi carro, tal y tal cosa, ego, no es tuyo, es de Dios. Dios te lo dio para que tú lo administraras. ¿Cómo lo estás administrando? ¿Lo estás Así cuidando? es. ¿Lo estás chineando? Tu propio cuerpo. Tu propio cuerpo es la señal clarita de si eres una buena o no buena administradora. ¿Cómo, Erika? Bueno, ¿cómo lo estás nutriendo? Ujú. ¿Te estás cuidando? ¿O estás normalizando sentirte mal de tu estómago? ¿Estás consumiendo cosas que sabes que son malas para ti, pero no importa porque de algo hay que morirse?
eso es una señal de que Dios dice, esa mujer no está lista para recibir. Así es. Erika, ¿por qué el tener más poder nos puede llevar a tomar malas decisiones? Tener poder no es algo negativo si tienes claro quién te ha dado ese poder. Pero cuando tú crees que el poder es por lo que tú eres, por lo que tú sabes, por lo que ahí todas las decisiones que vienen son malas. Así es. Porque al final de cuentas, Dios es el que da. Hay un versículo, de hecho, en mi oficina, cuando yo tenía oficina y que tenía empresas, la pared de todas las empresas habían versículos bíblicos. Y en mi oficina particularmente estaba un verso en Santiago que dice que todo lo que proviene, vamos a ver si lo recuerdo bien, porque se me acaba de ir en la idea, pero dice que todo lo que tenemos, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay remisión. Habla de que justamente todo lo que yo tenía era por Él. Y eso me hacía tener como pies en tierra, como cuando tú tienes un pie en la tierra y no te permite separarte de eso porque entendés que no hay absolutamente nada que se te haya dado que no provenga de Él. Y hay otro versículo en Crónicas donde habla eso, que Dios es el que da y Dios es el que quita. Y que si Él te da riqueza es porque ya tú sabes, Él sabe que la puede administrar. Si te da poder es porque Él sabe que tu corazón está listo para eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona recibe poder, no necesariamente lo está recibiendo porque en ese momento estaba listo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando desprendemos el pie del suelo, empezamos a sentir cierta tranquilidad, empezamos a hacer a Diosito de ladito, empezamos a hacer cosas que ya no son las correctas y se enturbia nuevamente la mirada. Y eso le ha pasado a todo mundo. Entonces sí, el poder mal administrado es una pésima señal de que vas a entrar en una crisis posterior. Claro. Erika, ¿por qué es tan importante agradecer por lo que ya tenemos? Porque eso es importante. Somos muy mal agradecidos. Claro, por lo mismo que te mencionaba de las redes sociales. Entonces, las redes sociales nos venden un mundo de tener y no de ser. Y no solo nos venden un mundo de tener y no de ser, sino que nos venden un mundo de esto es como debería ser para que seas perfecta. Entonces yo veo la red social y yo digo, yo no tengo esto, yo no tengo esto, yo no tengo esto y yo no tengo esto. Y la comparación genera frustración. Al estar frustrado, entro en modo queja. O sea, es automático. Cuando yo me comparo, me frustro. Y si yo me frustro, entro en modo queja. Y si yo entro en modo queja, se cierra la ventana del cielo a la bendición. Cuando yo me inspiro, me motivo. Cuando yo me motivo, agradezco. Y cuando yo agradezco, se abre la ventana del cielo a la bendición. Entonces, la gratitud es la llave, es parte de las llaves que Dios utiliza para abrir las bendiciones. Cuando tú agradeces lo que tienes y no te fijas en lo que te falta, empiezas a tener una sanidad interna muy bonita. Ahora hablemos sobre la generosidad. Se dice que la generosidad nos ayuda a cambiar esa mentalidad de escasez. ¿Por qué? Es bíblica la generosidad. Dios enseñó que teníamos que dar. Que es más hermoso dar que recibir y que Dios te bendice cuando das. Te voy a decir una situación que pasó en estos días. Tengo a un muchacho, un amigo, que lo veo como mi hijo. De hecho, yo le enseñé durante muchos años el tema de estilismo y él es el que me trabaja el cabello porque, o sea, él es como mi discípulo, por decirlo así. Todo mi legado a nivel de conocimiento se lo entregué a él. Y estoy muy orgullosa de lo que le entregué porque ha sido muy leal conmigo hasta este momento. Y digo hasta este momento, son más de 15 años de lealtad, pero es humano, entonces en cualquier momento pudiese fallar.
Espero que no. Pero estábamos conversando y él acababa de abrir un espacio y le hacían falta unos sillones y a esto. Y me puse a pensar, tengo un lugar donde está todos los muebles de todas las empresas que yo ya no tengo y entonces estaban ahí y le dije, mira, negrito, tengo unos muebles que te pueden servir. Ay, ¿en serio? Sí, claro, mi amor. Vea, hagamos una cosa, usted va, los ve y toda la cosa. ¿Y cuánto me cobra? No, negrito, te los quiero dar. Otra persona dice, y estaba necesitando venderlos porque necesito pagar, pero él ha sido muy leal conmigo y me nació darle de manera generosa. Automáticamente Dios ve ese corazón, él va, ve los muebles, se trae algunos, todo feliz, me manda fotos, no sé qué, y él conversando con otra persona le cuenta que hay una serie de muebles que están ahí y esa persona le interesa verlos, la llevamos, me ayuda y se vendieron otras cosas. Wow. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No necesitas tener para ser generoso. Pero si tú das de manera generosa, automáticamente está 100,000% comprobado que cuando Dios ve tu corazón y Él ve tu generosidad, Él te abre y Él te trae más. Y es completamente verídico. Yo conozco muchísimas historias, de personas que han sido generosas sin esperar nada a cambio. Exacto. Y Dios les devuelve el doble. El doble. Siempre Él va a devolver el doble. Entonces, ahora hay que ser muy sabio con la generosidad. Y eso casi nadie lo habla. No se trata de dar por dar. Por ejemplo, hay personas que andan por la calle pidiendo. Entonces, yo puedo decir, no, no le voy a dar a esta y usted va a decir, ella no es generosa, ¿por qué no le da? Pero si yo llego y le digo a esa persona, mira, te veo que estás súper bien, te puedo ofrecer una oportunidad para que puedas generar. Y esa persona dice, ay no, solo deme la moneda. Y yo le doy esa moneda, estoy haciéndole un daño. Así es. Entonces tú tienes que saber muy bien a quién le vas a dar, pero no solo a quién, qué le vas a dar. Porque la generosidad también se trata de crear una oportunidad para que esa persona no vuelva a caer ahí. Exactamente. Entonces, si tú tienes para dar, por ejemplo, esa persona que fue a ver los muebles, resulta que también es amiga mía, pero yo no le había contado. Entonces, cuando están hablando y yo tengo muchos contactos y yo esto y yo te voy a ayudar a vender y no sé qué, y entonces le muestro unas sillas que estaba vendiendo y en cuánto las vende, amiga, taca, taca, y yo, bueno, estas sillas son tal, están en 150 baratísimas, amiga, pero y ella entró, taca, taca, todo fue porque yo le ayudé a esta otra persona, ¿verdad? Y entonces ella me dice, yo le voy a ayudar, y yo, ya le vendí la silla. ¿En serio? Sí, y yo ocupaba esa plata. Ay, amiga, gracias, no tengo como para quién se la vendió. A mi esposo. Automáticamente yo digo, ella no necesitaba esa silla. Pero Dios puso en su corazón apoyarme y compró una maravillosa silla. Y entonces, ¿qué le va a pasar a ella? ¿Tú qué crees que le va a pasar a ella? Se le va a triplicar lo que ella hace en este momento, por supuesto, porque está apoyando a una persona, pero no le está dando la plata, sino que hay un trueque. Ah, no, pero eso no es generosidad. Claro que sí, porque ella no la ocupa. Exacto. Me está apoyando. Te está apoyando. Exacto. Pero eso surge porque hubo generosidad también de mi parte. Yo necesitaba, pero él ha sido leal y yo se lo quise regalar. Así hay muchas cosas. Hace poco iba un grupo de misioneros a República Dominicana y tenía un montón de shampoos y que los puedo vender, los benditos shampoos, pero tome, ahí se los doy. Entonces, por eso Dios nunca falla. Por eso Dios nunca falla. Claro. Solo que con esto hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque la intención, o sea, Dios conoce tu intención. Si das para recibir el doble, bueno, ahí sí ya estás fallando. Totalmente, no, pero Dios te ve. Exactamente. Entonces, cuando tú das. Exacto. Él ve tu corazón. Así es. Erika, ¿por qué saber cuánto valemos
nos quita las ganas de querer aparentar ante los demás. Uy, porque vea, mira, dime cuánto tú ganas y te diré cuánto te amas. Esa es una frase que siempre utilizo desde la perspectiva correcta. Cuando tú sabes quién eres en Dios y lo que tú vales, ya no necesitas ni mendigar amor ni aparentar prosperidad o abundancia. Porque ya lo sabes, ya lo eres y ya lo das. Entonces es muy valioso que ese es el código de identidad. ¿Quién eres tú? Entonces ponte a pensar, Dios es tu papá. ¿Quién es Dios? El Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño de todo el universo. Y si Él es tu papá y el rey, ¿tú qué eres? Una princesa. Y si eres su princesa, tienes acceso a todas las riquezas que existen. Así es. Entonces, esto es muy importante. Erika, ¿cómo aprendemos a tener autocontrol para no gastar de más? Eso es muy sencillo, teniendo un presupuesto. El presupuesto es tu punto de medición. Exacto. Sin presupuesto, usted no gasta. Entonces, pero le voy a decir una cosa que es complicada. Nadie hace presupuesto. Ay, sí. Porque para hacer un presupuesto se toma más o menos unas 2-3 horas aprox al mes. Pero si tú no haces el presupuesto, te jodiste. Por ejemplo, yo puedo saber hoy cuánto nos va a hacer falta a tal fecha y cuánto tendríamos que generar a tal fecha para cubrir todo. Y cuánto puedo comprar en un restaurante o no puedo comprar. Y cuánto es el monto que se va a invertir en gastos fijos. O sea, el presupuesto es fundamental y poder tener claridad de qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Entonces, si un mes, por ejemplo, para los que tenemos negocio, yo no sé si a ti te pasó, pero julio es un mes que no se puede recordar ese mes. O sea, julio, y si eres emprendedora, así como yo, julio fue... Por dicha, cada 4 años hay mundial, porque yo no me imagino cada año con un mundial. Y para muchos el mundial fue fabuloso, comercio a nivel de restaurantes, bebidas, toda esa cosa. Pero para el resto de la comunidad, no, julio fue horrible. Y empezamos agosto y entonces todo el mundo con aquella, viene Día de Madres, pero ¿qué está pasando? Que hay tanto endeudamiento que el comercio en sí está paralizado. Así es. Entonces, cuando tú ves el mes de julio, ya tú proyectas a agosto qué es lo que va a pasar. Pero si no hay un presupuesto, te vas a venir a agosto y vas a creer que riquísimo y aquello y el cuento y nada que ver. Vamos a ver, y una cosa es hacer el presupuesto y otra cosa es respetarlo. No, pero es que tienes que respetarlo, no te vas a invertir 3 horas de tu vida haciendo los números, ingresos, gastos, pagos, suscripciones, esto y lo otro para darte cuenta que no respetaste ni un pedacito de tu historia. Entonces, ¿para qué lo hiciste? Mejor no lo hagas. Sí. Erika, ¿qué acciones debemos tomar para poder empezar a cambiar nuestra situación financiera? Número 1, reconocer que tengo un problema. Así es. Y el tema por ejemplo, en mi caso, yo tenía un problema de compulsividad. Entonces yo compraba. Yo tenía que reconocer como si fuera un AA. Tengo un problema, reconozco que no lo puedo manejar, necesito ayuda. Así es. Ok, entonces, eso es el punto 1. El punto 2, tienes que buscar la ayuda. Yo decidí buscarla a nivel espiritual porque entendí que me podían dar muchas herramientas, muchos exceles, mucha cosa, pero que mi problema radicaba en mi identidad. O sea, yo no me estaba entendiendo y comprendiendo cuál era mi valor en Dios. Claro. Entonces, yo empecé a entender y llevé todo un curso de mayordomía financiera y de finanzas bíblicas. Entonces, ahí surgió todo el tema de registro de gastos, de presupuesto, de esto, de lo otro y listo. Luego, obviamente,
ponerlo en acción, Así es. direccionado. Registre todos sus gastos. Ponga en un papel, el papel de las deudas, amigos, ese papel nadie lo quiere llenar. Porque usted no quiere ver cuánto usted debe. Le da miedo, le da temor. Y ese es un grave error. Porque si usted no tiene la claridad, ¿cómo va a cambiar su situación? Entonces, la conciencia, la identidad y en la dirección marcas cuánto te ingresa, cuánto gastas, todo, hasta el chirulito que se compró lo tiene que registrar. Presupuesta, pone las deudas y empieza a trabajar por ir cancelando una a una, de la más pequeña a la más grande. No de la más grande a la más pequeña. Y si hay una deuda que es la que te roba más la paz, empiece ahí. Y después de eso, por supuesto, ya viene la parte de tienes que ahorrar. Ahorrar. ¿Cómo yo voy a ahorrar si tengo tantas deudas? Puedes ahorrar. Sí se puede. No me vas a decir a mí que no puedes sacar 500 colones diarios. No me lo puedes decir. Claro que los vas a sacar. ¿Y cómo puedes ahorrar? Bueno, ¿cuántas aplicaciones tenés? ¿Tenés Netflix, Disney, HBO, Max, esto? Bueno, quítate 4 y te quedas con una, ya estás ahorrando. Y eso que pagabas, ya no lo uses, lo metes en una cuenta y lo ahorras. Es que hay que tener la decisión y los pantalones para hacerlo. Uy, eso es lo más fuerte. Claro, pero ¿quieres ser libre o no quieres ser libre? Exacto. Yo le digo a la gente, ¿usted quiere ser libre o no quiere ser libre? No, sí quiero. Bueno, entonces, no es solo querer, es decidir, elegir. O sea, si ya estás suficientemente harta con cómo vives, elige, ya decide, haga y accione. Wow. Erika, ¿cómo hacemos para no volver a caer en las deudas? No volviendo a pedir prestado. O sea, vamos a ver, algo que yo sí entendí es que el dinero es un juego. Hay penaltis, hay tarjetas rojas, tarjetas amarillas, hay goles. Entonces, si tú aprendes a jugar el juego del dinero, va a ser más fácil para ti. Hay personas que me decían, usted nunca más va a volver a poder tener tarjetas de crédito. Y yo le digo a la persona, si tú estás con 40 tarjetas de crédito, no eres una administradora sabia. Pero si tú aprendes el juego del dinero, vas a poder tener 2, máximo 3 tarjetas y engañar al banco y jugar con el banco y sacarle provecho. Pero el problema es que el término crédito, tarjeta de crédito, ya es un error. La tarjeta de crédito no se puede usar como crédito, se tiene que usar como un medio de pago. Flujo de efectivo, lo que pagas ya sabes que lo tienes ahí para pagarlo después. Entonces ahí es donde existe el error. No sé ni cómo leer un estado de cuenta, no sé esto. Entonces, ¿cómo no volver a caer en el error de endeudarse? De ahí, no te endeudes, deja de pedir prestado y todo lo que pagues que sea de algo que ya tú tienes. Exactamente. Así es. Erika, ¿cuál es el mito más grande sobre pagar rápidamente las deudas? Es que, bueno, primero, esa es una carga emocional fuertísima. Por eso yo lo dije hace un ratito, una deuda no se puede cancelar de la noche a la mañana. Yo duré 2 años para cancelar los 25 millones, 2 años. Porque a mí me decían, oigan la solemne tontera, pida un refinanciamiento, una readecuación de la deuda. Entonces, que te presten para que pagues la deuda y sigues pagando una deuda. ¿Qué es esa tontera? Pero hay personas que llegan y dicen, solo así puedo salir de esa deuda, que el banco me preste. Es más, yo recuerdo, y no voy a decir nombres, pero yo recuerdo a una persona que para la época en la que yo estaba llevando mayordomía financiera, ella estaba ahogada también de otra deuda. Es una persona que amo mucho, entonces ella llega y me dice, ¿me puede extender este certificado de ingresos? Y le digo, ¿y qué va a hacer usted? Es que voy a ir al banco para que el banco me preste para pagar la deuda, me baja la cuota y entonces ya no me voy a sentir tan ahogada. Y yo entro en pánico escénico y le digo, perdón,
No hagas eso. Yo estoy estudiando mayordomía financiera y lo peor que tú puedes hacer es eso, porque donde tú te sientas con un poquito más de libertad financiera, si tu corazón no se ha sanado, si no has hecho presupuesto, si no registras los gastos, ¿qué es lo que te va a pasar? Vas a volver a entrar en una crisis y estás volviendo a empezar la deuda. ¿Ya cuánto te falta de esto? Tanto. Entonces, al readecuar, vuelve otra vez todo a cero. Dígame si me hizo caso. No me hizo caso. Dígame si cambió su situación. No cambió su situación. ¿Por qué? Porque volvemos a la presión de querer pagar ya. Y no, o sea, tú lo que tienes que hacer es estructurar, ok, ¿dónde yo puedo ahorrar para meterle un poquito más a esa deuda? No solo pagar un interés, sino abonarle al capital y ahí salir. Pero no todos hacen lo mismo. Exacto. Erika, ¿qué hábito es lo que debemos frenar para empezar a sanar financieramente? El hábito de no registrar, o sea, más bien no frenar, te voy a decir qué hábito tienes que implementar, registrar todo. Registra todo, todo. Ten ese, pero a la gente no le gusta, no le gusta. Pero las alumnas que sí lo han hecho conmigo se han dado cuenta de algo muy interesante. Ganan más de lo que creían. Porque como no registran todo, tampoco registran qué es lo que les entra. Wow. Entonces, por ejemplo, yo ya más o menos para el día 25 de cada mes, ya yo estoy diciendo, ok, va a ingresar esto el próximo mes. Yo tengo claridad cuánto va a ingresar el día 15, cuánto va a ingresar el día 30. Tengo claridad de a dónde lo vamos a distribuir como matrimonio. Y hay decisiones que hay que tomar. Por ejemplo, un día de esto le dije a mi esposo, el declive de julio no nos va a permitir pagar el gimnasio en agosto. El monto que se paga de gimnasio en ese mes. ¿Ven qué bonito? Yo sí lo puedo decir, a mí no me da vergüenza. Entonces yo le dije a mi esposo, o buscamos una opción más económica o no hay gimnasio. Y mi esposo inmediatamente dice, ok, vamos a buscar, taca, taca, taca. Ahora estamos en otro gimnasio, es el 60% más económico del que pagábamos, lo podemos sostener. Así es. Y listo, son medidas que se tienen que hacer porque estás dándote cuenta. Yo tengo a mi mamá, yo le pagaba a enfermera todo el día porque mi mamá no puede caminar, valerse por sí misma. Y han llegado unos meses en donde le dije a mi esposo, porque en nuestra relación nosotros nos dividimos los roles. Como yo ya pasé por donde asustan y tengo una cultura financiera de presupuesto milimétricamente, ¿verdad? Gasto y demás. Mi esposo desde que se casó conmigo me dijo, mi amor, creo que tú estás más avanzada que yo en ese tema. Entonces maneja tú el tema del presupuesto. Juntos nos reunimos, etcétera, y le digo, mi amor, nos va a faltar esto, nos va a esto, lo otro, ¿qué hacemos? Nos movemos, etcétera. Pero entonces, los últimos meses yo le digo, el tema del cuidado de mi mamá está muy alto. Nosotros necesitamos bajarlo a la mitad. Y él me dijo, ok, ¿qué hay que hacer? Definamos qué hacer. Bajemos la cantidad de horas que la cuidan, nosotros nos encargamos de las otras horas, los días que tenemos eventos como hoy, bueno, va todo completo. Ayer no tuvimos el cuidado para poder compensar. ¿Por qué? Porque hay que medir, cada cosa se tiene que medir. Entonces tú me preguntas, registrar absolutamente todo, hacer mediciones y no importa si hay algo que hay que ajustar, porque las finanzas son así, hoy vamos a tener, mañana tal vez vamos a tener un poco más, entonces no te gastes el más, vive con lo mínimo. Así es. Bueno, ya que tocaste un poquitito sobre el tema de la relación en pareja y las finanzas, ¿verdad? Te quiero hacer esta pregunta que me parece demasiado interesante y sería como, Erika, ¿qué consejo le das a una pareja que pelea constantemente con deudas? Bueno, primero le dieron paso al enemigo. Sí. Porque el enemigo siempre va a querer que tú te separes de tu esposo por tema plata. Y eso se da por una sola razón, porque no entendieron lo que significa
ser una sola carne. Así Entonces, hoy por hoy nos han vendido una cultura en que tú proteges lo tuyo, proteja lo suyo, porque lo mío es mío y lo suyo es suyo. Pero así no está en la Biblia. Exacto. En la Biblia dice, se une el hombre a su mujer y serán uno. O sea, que si tú no quieres broncas financieras y estás con un novio y te vas a casar y él está lleno de deudas, no se case entonces, porque cuando tú te casas con él, las deudas son tuyas. Mi esposo se casó conmigo en la peor época mía a nivel financiero, no por algo mío, sino por una situación que se presenta donde hay un proceso de herencia, donde yo pierdo todas las empresas, donde yo quedo en bancarrota, y él se casó conmigo así. Él tenía el mapa completo. Él pudo decir, la rayo. Pero él se casó conmigo. Adivine qué, él asumió todos los problemas conmigo. Porque cuando tú te casas tienes que asumir, si viene con deudas, asumes las deudas. Si viene con abundancia, asumes la abundancia. Pero no existe bíblicamente contrato prenupcial. Eso nos lo inventamos nosotros y nuestras ganas de poder. Eso se inventó. Y vamos a ver, no digo o cuestiono a los que lo tienen o lo hacen y demás. Pero si tú te vas a casar para vivir así, mejor no te cases y cuida lo tuyo. Exactamente. Y ya. Sí. Bueno, esto es un tema bastante Eso es un tema tabú, un Sí, tema polémico. tabú porque la mayoría vamos a ver, y yo vengo de una situación así horrible, ¿verdad? Literalmente horrible, donde viví casada por 16 años sin saber lo que la otra persona ganaba y después de que él fallece me dejó en la calle. Yo vengo de esa situación. Entonces, yo te puedo decir con total claridad que volver a creer en el amor después de esa deshonra tan grande es porque Dios me muestra que existen personas distintas, que yo tengo que darme la oportunidad, pero yo podría, después de esa experiencia tan terrible, decir, bueno, lo suyo es suyo, lo mío es mío. Pero no es así. Qué bonita. Ahí es donde vemos cómo Dios trabaja. Sí, es que no es así. O sea, tenemos que luchar juntos. Y yo te voy a decir, antes tal vez yo podría tener una vida de mucha abundancia y porque esta otra persona tenía mucho dinero. No, no. ¿Cómo es que te puedo? Es que yo quisiera que se vea en cámara. No me da, pero ni el más mínimo deseo de esa Erika antes. Wow. Yo prefiero estar con mi esposo 1000 veces. Y a mí me lo decían las personas a mi alrededor. Si se vuelve a casar algún día, búsquese un hombre de plata, búsquese un hombre así, hace. Yo venía de eso. Y yo dije, no, yo quiero un hombre conforme al corazón de Dios. Si ama a Dios, me ama a mí. Tenga o no tenga dinero, me va a amar, me va a respetar, me va a cuidar y juntos podemos hacer dinero. Porque Dios nos ha dado las manitas, la inteligencia para hacer lo que tengamos que hacer. Correcto. Punto. Ay, qué bonito. Erika, ¿cómo le podemos enseñar a nuestros hijos a ser ordenados financieramente? Con el ejemplo. Ay, con el eso ejemplo. es clave. Sí, es que Sí. no puede, tus hijos van a hacer lo que te ven a hacer a ti. Exactamente. Entonces, por eso es que te digo, si tú no le sos claro a tu hijo de lo que puede y no se puede, él nunca va a aprender. Entonces, ellos tienen que ser partícipes de las situaciones. Mira, no podemos salir porque mamá y papá tienen un presupuesto. En esta casa todo se trabaja, pero hay veces creemos que los niños son tontitos y nada más les damos un celular para que se entretengan y listo. Y ellos ven como que el dinero nace. Viene y papi, quiero McDonald's, pues, tome McDonald's, ahí está inmediatamente. Ay, yo quiero el iPhone número 15, 20 y 30. Sí, en Navidad se lo tenemos y usted no tiene plata para comprarle el bendito iPhone y a él le llega el iPhone, la tablet, los AirPods y el Apple Watch. Pero tú no tienes para eso. Entonces, él vio que todo llegó fácil, por eso cuando creció quiere todo fácil. Se lleva el golpe de realidad
Así es. de que no todo es fácil, pero te llega la primera tarjeta de crédito, ay, qué fácil, ahora sí puedo ir a comprar de una vez. Entonces, ¿cómo le enseñas a tus hijos? Con el ejemplo, siendo claro de qué se puede y qué no se puede. Exactamente. Bueno, yo creo que otra situación que nos mete como en estas crisis financieras es también nuestro pasado, ¿verdad? Todo lo Todo. que es el tema de las heridas de la infancia, ¿verdad? Bueno, como lo comentaste, vos viviste en escasez, ¿verdad? Entonces Ujú. venías con una mentalidad de escasez. Hay muchas personas que por intentar cambiar ese tipo de mentalidad, ¿verdad? Bueno, se meten en las deudas porque piensan que el dinero es infinito Ujú. y lastimosamente entran en deudas o, bueno, por la emoción de, wow, tengo más dinero que lo que tenía antes, me lo gasto. Exacto. Entonces, me imagino que afecta muchísimo, ¿verdad? Lo que pasó en nuestro pasado Sí, porque es que al lo presente que pasó en trae el problemas. pasado es lo que generó el patrón. Exactamente. Ahora, Ajá. una cosa es el patrón de escasez y Ujú, otra cosa es la mentalidad de abundancia. Cuando ujú. digo mentalidad es mente, no billetera. O sea, no te creas que porque ahora tienes plata tienes una mentalidad de abundancia. Puedes seguir teniendo la misma mentalidad de escasez de siempre. Exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo te das cuenta de que tienes una mentalidad de escasez? Cuando ves que otros prosperan y tú te sientes mal. Eso es una mentalidad de escasez terrible. Cuando usted ve gente adinerada y usted dice, esos avariciosos, codiciosos, y empieza la envidia, mentalidad de escasez se llama. Ujú. Ujú. Erika, ¿cuál debería ser la mayor promesa financiera que una persona se debe hacer cuando ya salga de la crisis? La promesa, uy, esa está buenísima. Creo que no me permito, o sea, la promesa que yo me haría es, no me permito gastar Ujú. sin registrar. O sea, todo lo que yo vaya a gastar tiene que quedar registrado y tiene que ser medido. Así, Y no me permito gastar por agradar. así es. Y es un hábito. Ujú. O sea, así como nos levantamos y desayunamos, así se tiene que volver el tema de registrar los gastos, ¿verdad? Exactamente. Todo Tal se cual. registra, Ujú. todo se registra. Desde el pancito que vas a comprar en la mañana se debe registrar. Y si tienes a una persona que te ayude con eso, va a ser fundamental, porque el proceso de un presupuesto es muy complicado Ujú. hacerlo. El proceso de registro tiene que ser de los dos, porque ¿qué pasa? Cuando hay un fondo común, está tu esposo y estás tú. Ujú. Si uno de los dos no registra, es complicado para el otro poder manejar todo. Entonces, en eso hay que también Ujú. pedirle a la persona que no maneja el tema de los números que te apoye con registro. O Así sea, que es. nada cuesta decir, ok, se gastó esto, esto y esto y esto, y de aquí pagué de aquí, de aquí pagué de allá. Eso es súper importante. Bueno, y tengo la última Ujú. pregunta, que sería, Erika, ¿qué mensaje final le dejas a quien no siente que tiene salida para sus deudas? No, que sí existe una manera de salir. O sea, yo no solo quebré personalmente en el 2019. Yo en el 2024 tuve un debacle de todas las empresas que yo manejaba. Y yo te puedo decir que Dios te ha dado la capacidad de volver a empezar una y otra y otra. Y es bíblico. 7 veces cae el justo y 8 Él nos levanta. La mentira de que tú no puedes salir adelante es mentira. Es una creencia que se te trajo a la mente de que no Ujú. eras capaz de hacerlo. Pero si Dios te ha dado una boca para hablar, unas manos para hacer, tú tienes la capacidad. Si tienes que hacer pan, haces pan. Si tienes que hacer jugos, haces jugos. Si tienes que ir, de aquí yo salgo literal y voy a un evento de maquillaje, de una socia que estoy apoyando, o sea, tienes que moverte.
Al dinero le gusta el movimiento. Entonces ahí sentada viendo la novela y las redes sociales y victimizándote por todo lo malo que te ha pasado, no se va a hacer nada. Entonces, sí existe un método para librarse de eso. Si yo pude, usted también va a poder. Y hay veces me ven y me dicen, pero es que usted habla muy bonito, pero es que usted hace esto. No, pero es que todos tenemos nuestros propios límites. Entonces, lo único que tienes que tener es la claridad de que estás suficientemente harta de estar viviendo lo que estás viviendo y tomar y dar el primer paso. Ya no voy a ser la misma persona. Qué bonito, Erika, muchísimas No, gracias. con mucho gusto, gracias por invitarme. Ay, no, muchísimas gracias por estar acá, de verdad. Para mí es súper importante todo lo que acabas de decir. Y si yo me tengo que llevar algo es, cambiemos de mentalidad. Y no es fácil, es un proceso que va caminando poco a poco, ¿verdad? No seamos como los necios del pueblo de Israel que querían llegar a la tierra prometida ya, porque eso no va a pasar. O sea, si no intentas cambiar, no lo vas a hacer. Entonces, y otra cosa que les puedo dar de consejo es, no busques en la creación lo que solo tu creador sabe que te puede dar, porque hay veces buscamos en libros, en recursos, en esto, ya todo está escrito, ya todo fue estipulado. Nada más agarra el bendito libro y date la oportunidad de ver qué es lo que dice Dios en su palabra con respecto al dinero, con respecto a la administración, con respecto al trabajo, con respecto a tu valor, con respecto a tu identidad. O sea, todo está ahí. Él me dio 8 códigos, 8 códigos distintos: conciencia, identidad, dirección, control, expansión, libertad y propósito. Son, creo que me hizo falta ahí uno, pero son 8 códigos que tú puedes aplicar en tu vida y hacerlo. Pero vea qué curioso. Si yo invito a una persona para que venga a una clase y yo esa clase la cobro en 10,000, ¿qué dice la mentalidad de escasez? No tengo. Tal vez otro día. No está suficientemente harta para empezar un cambio. Porque 10,000 colones se consiguen en 2 momentos. Pero no quieres cambiar. Y como no quieres cambiar, no quieres aprender. Porque si alguien te enseña cómo salir, pues tú lo haces. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo no quiero que me digan cómo hacerlo, no quiero que me restrinjan. Entonces sigues feliz en tu charco ahí. Pero hay momentos en que ya el charco se hizo demasiado grande y demasiado profundo y ya te cansaste de estar ahí. En ese momento hay que hacer lo que hay que hacer. Exactamente, ser humildes de corazón y reconocer y ser conscientes que estamos teniendo un problema. Erika, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos los que nos están viendo. Me encantaría que se suscriban, que le den like y por supuesto que comenten qué les pareció este episodio. Muchísimas gracias y les mando un gran abrazo. Chaito. Chao.